A lo largo de todo Blue Lock, nos han ido presentando los pasados de muchos personajes, o bien a través de las novelas ligeras, el spin-off de Nagi o el propio manga principal. Algunos, cuando eran pequeños, han tenido infancias de lo más normales y bastante tranquilas, como las que todo niño debe tener, pero otros personajes han sufrido auténticos calvarios que rozan lo inhumano y sobrepasan la barrera legal. Así que mis diamantillos, aquí el Tito ha venido para contarte todos estos pasados y al final del vídeo os daré mi opinión sobre cuál es el mejor, en cuanto a historia, cuál es el más duro y cuál ha desarrollado más a dicho personaje. Por lo que después de esta pedazo de introducción, como sé que tú estás listo y yo también lo estoy, dentro vídeo. El primer pasado del que vamos a hablar es el del pequeño monstruo, Bachira Meguru, que desde pequeño adoraba el fútbol como si nada, siempre estaba pegado a su balón desde que se levantaba hasta que se iba nuevamente a dormir, y siempre que jugaba con otros niños, el pequeño Bachira era el mejor de todos, siendo su especialidad desde siempre ese regate característico, llegando a haber momentos en los que el balón parece formar parte de su cuerpo, pero ese gran nivel y su pasión desenfrenada por el fútbol le provocaría varias peleas cuando era pequeño, llegando al punto de que los niños comenzaron a dejarle solo porque le consideraban un bicho raro. Tras quedarse solo y no tener a nadie con quien jugar, su madre le habló acerca de un monstruo que habita dentro de todas las personas que sienten pasión por algo en su vida, y a esto se aferró fuertemente Bachira, desarrollando un amigo imaginario con esa forma de monstruo y llegando solamente a querer jugar al fútbol con él, terminando por quedarse tan solo que no sabía si quería seguir viviendo, hasta que en Blue Lock conoció a nuestro querido egoísta. Y bueno, ya sabemos todos cómo ha terminado la historia para el monstruo. Siguiendo a Bachira, vamos a hablar de otro jugador del equipo Z, la Pantera Rosa, Shigiri Hyoma. Desde pequeño fue considerado un prodigio del fútbol japonés. Su increíble velocidad lo hacía destacar por encima del resto, siendo famoso en todo el país, hasta que un día esas incansables piernas dejaron de correr tras romperse los ligamentos de la rodilla en un partido. Su recuperación fue lenta, pero a la vez muy efectiva, y aunque su duelo físico había terminado, su duelo mental no había finalizado. Ese miedo a lesionarse de nuevo y perder su tan amado fútbol lo atormentaba en todos los partidos, temiendo que cualquier sprint pudiera llegar a ser el último, y aunque seguía en el campo, la Pantera Rosa ya no era el mismo de siempre, había dejado de correr y su sueño parecía esfumarse, sin que Shigiri pudiera hacer nada para impedirlo, estando constantemente enfadado y frustrado, puesto que sabía que tenía todo el talento del mundo, pero no tenía ese valor para sacarlo a relucir, llevando a Shigiri al extremo de considerar abandonar el fútbol para siempre, hasta que nuestro querido Isagi le devolvió esa pasión y Chris le entregaría un físico acorde a la velocidad que quiera alcanzar, volviendo de esta manera a ser ese jugador imparable que siempre fue. El siguiente pasado del que vamos a hablar es de nuestro peleazul Hiyori, que desde su nacimiento tenía una gran presión. Su padre fue medallista de plata en judo y su madre quedó en segundo lugar en salto alto de todo Japón, por lo que ambos conocían ese amargo sabor de no ganar nunca. Sus padres querían hacer de su hijo el mejor futbolista del mundo, pero Hiyori, desde muy pequeño, era un apasionado de los videojuegos. Sus padres solo pensaban en darle estrictas dietas y entrenar en todo momento. Hiyori parecía tener un talento natural para el fútbol, y como esto hacía felices a sus padres, nuestro peliazul continuó con este deporte, pensando en todo momento que sus padres se alegraban por él y le querían bastante, hasta que llegaría esa dura noche en la que los padres de Hiyori demostraron su verdadera naturaleza, dejándole claro, tras una grave discusión y muchos gritos, que sus padres no se quieren en absoluto y que si su hijo no consigue convertirse en el mejor del mundo, quieren el divorcio. Estas duras palabras hicieron que Hiyori se cayera por las escaleras, haciéndose un pequeño corte en su pierna izquierda, y esto sería un antes y un después en su vida. Sus padres no le querían en absoluto, solamente les importaba lo que su talento era capaz de hacer, y a pesar de eso, nuestro peliazul continuó jugando al fútbol, solo y exclusivamente para que su familia siguiera unida, por lo que su vida se basaba en jugar al fútbol y encerrarse en su cuarto jugando videojuegos, hasta que en su primer año como juvenil
juvenil, conoció al cuervo, Tabito Karasu, que se quedaría asombrado con ese talento y esa exquisita pierna que tenía Hiyori, pero gracias a su capacidad de análisis, descubrió que realmente no le gustaba el fútbol y además le dijo a Hiyori que no deben importarle las expectativas ajenas, sino que solamente deben importarle las suyas propias. Esto cambiaría por completo la mentalidad de Hiyori, que se cuestionaría qué pasaría si estuviera lejos de sus padres, si finalmente abandonaría el fútbol por completo o si encontraría algo que lo encendería para seguir jugando. Y bueno, ya todos sabemos que nuestro rey demonio fue quien encendió la llama de la pasión del sádico peliazul. Ya que hemos hablado de él, vamos a profundizar más en el pasado del cuervo, que se nos muestra en el spin-off de Nagi. Karasu nunca muestra su verdadera naturaleza, porque él cree que no es una persona para nada interesante. Después de todo, le conmueven y le duelen las cosas ordinarias. Básicamente, él es consciente de su mediocridad, pero no quiere que los demás sepan esta faceta suya, por lo que desarrolló el hábito de analizar tanto su entorno como quien le rodea. Esta tendencia a encontrar las debilidades de los demás y burlarse de ello era una forma de autoprotegerse, por lo que el cuervo vivió su vida con respeto por aquellas personas extraordinarias que superaban su propia mediocridad, haciendo así que esta historia nos muestre esa coraza que se ha creado Karasu solamente porque se cree menos que el resto, cuando realmente él es verdaderamente excepcional. Otra breve historia es el pasado de Kiyora Jin, que desde su nacimiento ha estado destinado a pertenecer al límite. Su primera prueba fue en el parto, cuando su madre desarrolló una peligrosa enfermedad que provocaba una tasa de supervivencia del 50% para Kiyora, pero él eligió vivir y nació en este mundo con mucha fuerza. Sin embargo, era ese hermano que estaba en el medio, entre un hermano mayor con mal temperamento y un hermano menor muy pretencioso, por lo que siempre pensaba con qué lado debería aliarse, cuál sería el mejor y sobre todo cuál sería el más ventajoso para él, haciendo que su presencia determinase siempre la victoria, creándose de esta manera la naturaleza competitiva de Kiyora y esa manera tan específica de vivir su vida, demostrándonos que siempre hay que calcular dónde posicionarse y que con un poco de suerte la diosa de la victoria siempre puede sonreír a nuestro favor. La siguiente historia de la que vamos a hablar es de nuestro querido Yukimiya, que desde siempre era bastante atractivo, haciendo que todos los fotógrafos y cazatalentos de agencias se peleasen por fotografiarle. Sus admiradores siempre le hacían la misma pregunta: ¿cómo sería su futuro? Pero el Cuatro Ojos siempre lo ha tenido muy claro: me convertiré en profesional y después seré el mejor delantero del mundo. Todo en la vida de Kenju era perfecto, hasta que por desgracia todo un día cambiaría por completo. Su vista comenzó a nublarse cada vez más. Cuando fue al médico a contarle esta situación, le dijo que tenía una enfermedad en el nervio óptico, la cual provocaba esos puntos ciegos cuando estaba fatigado. El progreso de esta enfermedad nunca se iba a detener y además lo acompañarán dolores de cabeza y náuseas, provocando que en el peor de los casos pierda la vista por completo. También le dijo que con el tratamiento adecuado el progreso puede ralentizarse, por lo que podrá continuar con su vida normal como modelo. Pero Kenju quería saber qué pasaría con su tan amado fútbol. El doctor le dijo que no tendría problema en realizar deporte, siempre en cuando se practicase como un hobby, pero que según avanzase la enfermedad sería muy difícil continuar jugando al mismo nivel, por lo que hacerse profesional sería algo prácticamente imposible. Estas palabras retumbaron fuertemente en la cabeza de Yukimiya, que vería como su sueño, y por todo lo que había luchado, se esfumaba lentamente, sin que él pudiera hacer nada para impedirlo. El doctor, que vio a Yukimiya pasándolo muy mal, le dijo que hará todo lo que esté en su mano para que Kenju se convierta en profesional, pero el progreso igualmente no se iba a detener, así que si quiere alcanzar este sueño, tiene un tiempo límite. Tras escuchar esto, Yukimiya continuaría entrenando y esforzándose sin descanso alguno, demostrando que por muchas dificultades que tenga la vida, nuestros sueños siempre van a merecer la pena. Y bueno, ha conseguido despertar el ojo de depredador, conseguir una oferta profesional y un tratamiento innovador que encima dice ser capaz de curar su enfermedad. Continuando con historias y pasados injustos, vamos a hablar de
de Don Lorenzo, al cual nada más nacer, sus padres le abandonaron y sobrevivió estafando dinero a la gente en la calle. Después de tanto tiempo viviendo esa vida, comenzaría a perder la esperanza y cuando estaba a punto de morir, un joven Mark Snuffy apareció por sorpresa, ofreciéndole al niño que si quería jugar al fútbol con él. Sin embargo, nuestro querido zombie solamente quería dinero, a lo que Snuffy le respondió que cuánto quería, pero que si quería dinero, deberían de hacer negocios. Al principio, Don Lorenzo pensaba que era un loco, que solamente quería reírse de él, así que para probarle, le pidió algo imposible, le pidió mucho dinero y unos dientes dorados, para de esta manera demostrarle si estaba loco o no, y Snuffy le arrastraría al dentista más cercano y le pondría esa tan ansiada dentadura dorada, cambiando de esta manera toda su vida por completo. Así que en agradecimiento, el zombie se entregaría a fondo en el fútbol, demostrando que todas las personas merecemos una segunda oportunidad y que a veces solo necesitamos que alguien crea en nosotros para demostrar todo nuestro potencial. Vamos a continuar con otro New Gen 11 y sin duda uno de los pasados más duros de todo Blue Lock, la historia del emperador alemán Michael Kaiser. Su nacimiento no fue deseado, su padre era el director de un pequeño teatro local y su madre era la actriz principal. Michael era el fruto de su amor, o quizás un error presa de la pasión. Nada más nacer, su madre les abandonaría y con el paso del tiempo se haría una famosa actriz. Sin embargo, el corazón de su padre se rompió y su talento se esfumaría junto a su riqueza. Kaiser fue criado por un padre muy violento que se emborrachaba diariamente con licor barato y todo su dinero lo tiraba en apuestas sin sentido. El pobre chico no tenía otro lugar al que ir y su padre se aprovechaba de ello para pedirle diariamente que robara comida y artículos básicos, y si fallaba o se olvidaba algo, siempre le pegaba e insultaba, haciendo de esto un hábito diario, reprochándole al pobre niño sus errores del pasado y diciéndole palabras atroces mientras que le ahorcaba, cosas que ningún niño debería sufrir. Mientras crecía, Kaiser solamente podía pensar una cosa, que era abandonar su tan odiada casa. Robaba cosas y las vendía en la calle, guardándose ese dinero para sí mismo. Un día, en su 12º cumpleaños, decidió hacerse un autorregalo, siendo su compra un balón de fútbol, puesto que Kaiser pensaba que era como él, no gritaba, no lloraba y siempre estaba ahí sin decir nada. En resumen, un objeto sin ningún valor, o eso era lo que pensaba el pequeño Kaiser. Esa misma noche, una joyería fue asaltada y uno de los ladrones mencionó a Michael Kaiser como posible cómplice del robo, a pesar de que esta vez era completamente inocente. Teniendo a la policía en la puerta de su casa, su padre se volvió completamente loco y estamparía una botella de cerveza en la cabeza del pobre niño. Tras registrar por completo la habitación de Kaiser, encontraron esa caja fuerte en la que guardaba su dinero y finalmente Kaiser fue esposado y arrestado por la policía. Pero cuando estaba a punto de irse de su casa, un policía encontró su balón de fútbol, el cual su padre, lleno de furia, se había dispuesto a romper con la misma botella con la que pegó a su hijo en la cabeza. Pero en ese momento Kaiser decidió que ya era suficiente y, a pesar de estar esposado, le pegaría una fuerte patada en la cara a su padre. Y en ese momento algo nació dentro de Kaiser, algo denominado identidad, y tras asestar varios balonazos a los policías, a pesar de estar siendo apuntado por armas de fuego, el pequeño Michael acabó en el calabozo, siendo visitado ni más ni menos que por el propio Ray Dark, que le sacaría de prisión tras enterarse que había derrotado con un balón de fútbol a 7 policías. A cambio, le haría su precioso tatuaje de la rosa en el cuello y le enviaría directamente a las instalaciones del Bastard Mansion. Aunque al principio no se pudo adaptar bien a la compañía y hospitalidad de la gente, terminó dándose cuenta que le gustaba mucho el fútbol y destrozar los sueños de los demás, derrotándolos constantemente, era esa malicia que daba sentido a su vida. Sin darse cuenta, Kaiser estaba haciendo lo mismo que le hizo su padre, solo que él se lo hacía al resto de futbolistas del mundo, por lo que para demostrar su existencia y sentirse de una vez como un humano, Kaiser decidió ser el mejor delantero del mundo. Para finalizar con estas historias,
historias, toca hablar del pasado de uno de los maestros de Blue Lock, Mark Snaffy. Hubo un tiempo en el que Snaffy apostó todo en su talento en el fútbol, acompañado de su mejor amigo. Usando la fama y el dinero que ganaban con el fútbol, hicieron todo lo que se les pasaba por la mente. Nunca dudaron que ellos dos se convertirían en los reyes del fútbol, pero finalmente terminaron por arruinarlo todo. Sus actuaciones empeoraron por la falta de entrenamiento y para contrarrestarlo, terminaron lesionados por exceso de esfuerzo, acompañado de escándalos fuera del fútbol, que terminaron por costarle su puesto como titular en el equipo. Y después de que su espíritu se destruyera por completo, el mejor amigo de Snaffy terminaría por suicidarse. Y en ese momento, Snaffy comenzó a recordar momentos del pasado. Eran los mejores del mundo. Mick Moon era un genio elegido por Dios, pero hubo un momento en el que Snaffy despertó tras ser mandado al banquillo varios partidos seguidos, provocado principalmente por la pésima temporada que había realizado el año anterior, y Snaffy sabía que no podrían volver a brillar en ese club debido a su mala relación con la directiva actual, por lo que si quieren cambiar la situación deberían empezar de cero en un equipo de media tabla. Pero su mejor amigo, que estaba muy borracho, no contemplaba la idea de jugar al fútbol en un equipo que no fuese grande. Snaffy intentó en varias ocasiones hacer que Mika abriera los ojos, puesto que ya ninguno de ellos es una superestrella, sino que son jugadores de segunda categoría. Snaffy comprendió que el fútbol evoluciona rápidamente, pero Mick seguía obsesionado con ese sueño de niños, que consistía en ganar las 5 grandes ligas europeas, así que le dijo a Snaffy que si no iba a perseguir ese mismo sueño, se marchase de su vista. Tras esto, Snaffy vuelve al presente y abraza entre lágrimas el cuerpo de su mejor amigo, pidiéndole perdón por no haber cumplido ese sueño que ambos prometieron alcanzar un día, aunque bueno, todo parece indicar que este año podrá terminar esa promesa, y todo gracias a un loco adolescente con la habilidad para ser el mejor del mundo, pero que a diferencia de ellos, solamente tiene ojos y tiempo para demostrar por qué es el rey dentro del campo. Tras conocer muchos de los pasados de nuestros egoístas, aún queda alguno por mencionar, pero si te ha gustado este vídeo y quieres una segunda parte, déjamelo por comentarios, acompañado de un pedazo de like. Como os comentaba al principio, es hora de elegir, y para mí sin dudas, el más duro es por mucho el de Don Lorenzo, puesto que estuvo solo y abandonado en la calle en todo momento, llegando incluso a estar a punto de morir, pero el que más desarrolla y explica la personalidad de un personaje y en cierto modo termina por justificarla es el de Michael Kaiser, pero quiero que me dejes tus dos opciones por comentarios. Así que mis diamantillos, hasta aquí el vídeo hablando sobre los pasados más dolorosos y emotivos de todo Blue Lock. La semana que viene nuevamente tendremos un descanso en el manga, así que si quieres que hagamos un vídeo diferente o un top, podéis dejarme vuestras ideas en comentarios. Y dicho todo esto, no me enrollo más. ¿A dónde te crees que vas? No te olvides de dejar tu like y tu suscripción, hombre, que me ayudas un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Blue Lock siempre en su canal. Fútbol, anime sin igual. Ganas más y más. Cada partido es genial. Estamos en el final. Sus videos no tienen rival. Vamos a disfrutar.